Y bueno, acá les voy a dejar las instrucciones del taller. Es importante entender la lógica que tiene este taller, ya cuáles son estos pasos que necesitamos hacer o realizar para poder obtener este diagnóstico de la situación, ¿cierto? Y la propuesta de estrategias de gestión. Lo primero que tienen que hacer, en la cual yo también los voy a acompañar, es decir, ustedes pueden hacerme consultas, pueden escribirme correos, comunicarse conmigo para discutir estas cosas. Primero, ubicar, ¿cierto?, un área de estudio y una problemática, ¿ya? Relacionadas obviamente con la gestión de riesgo. Recuerden que gestión es acción. Cuando uno habla de gestión de riesgo de desastres es cómo nosotros actuamos, ¿cierto?, ante una amenaza. O, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de gestión ambiental, es cómo nosotros generamos acciones para la mejora y la mantención del medio ambiente, pensando en que debemos tomar decisiones. Muchas veces los profesionales que están asesorando a diferentes autoridades o a diferentes estamentos gubernamentales o empresas no necesariamente tienen estas herramientas metodológicas que les permita generar un escenario para la toma de decisiones. Entonces ustedes son esos profesionales. Por lo tanto, lo primero es, ¿cierto?, seleccionar un área de estudio y una problemática. Eso deberíamos tenerlo en el módulo número 1. Posteriormente, pensar en una metodología, y no solo pensarla, sino que proponerla y aplicarla en esta área de estudio que ustedes ya seleccionaron. ¿Para qué? Para poder presentar las características generales del escenario, o sea, hacer una descripción de este escenario el cual nosotros hemos definido o en esta área de estudio. ¿Ya? ¿Cuál es el escenario del área de estudio con respecto a la evaluación de los riesgos o del riesgo? Por ejemplo, el riesgo de inundación, riesgo de remociones en masa, riesgo de incendios forestales, del cual sea su interés, ¿ya? Para posteriormente, y esto es lo más entretenido encuentro yo de todo lo que es gestión, ya sea gestión ambiental, gestión del riesgo de desastre, gestión para el manejo de cuencas, que es como el área que yo más manejo, gestión municipal, gestión de lo que sea, es qué es lo que vamos a hacer. Porque en el fondo lo que siempre nos preguntan los tomadores de decisiones es ¿qué hacemos? ¿Qué solución damos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero esas decisiones tienen que ser con base científica o con base técnica, y en ese sentido son ustedes los que tienen que dar esa base técnica a través, ¿cierto?, de metodología. Así que, bueno, les voy a hacer algunas sugerencias con respecto a las cosas, digamos, que tienen que tener presentes cuando seleccionen el área de estudio, cuando hagan una metodología. Y bueno, ¿cómo elegir el tema? Ya, eso es algo que seguramente ustedes ya han pasado por este proceso de elegir temas de investigación, temas de trabajo, temas cuando hicieron su tesis de pregrado. Pero yo siempre, cuando uno enfrenta este tipo de, aunque sea un trabajo como este, un trabajo de taller, yo lo que les recomiendo es que el tema para ustedes los motive, ¿ya? Y que consideren también los recursos con los que cuentan, los materiales, el tiempo, y tiene que estar dentro de sus posibilidades, entre ellas, ¿cierto?, el acceso a la información. Hay que fijarse en varias cosas para poder seleccionar el tema. Entonces, ellos, ¿cierto?, sobre todo ustedes que están, digamos, es un magíster profesionalizante, tienen que tener en consideración en que sea un tema acotado y que tengan la información disponible para hacer, porque ya sabemos, ¿cierto?, como lo vimos en la lámina anterior, que tienen que hacer una evaluación. Y que sea algo que los motive. Si no, uno a veces elige temas así, sin pensarlo mucho, y al final uno termina como desanimado, ¿no? Tiene que ser algún tema así, no sé si les gusta el análisis o la gestión de riesgo, de algún tema en específico, ¿ya? Por ejemplo, sequía. Por ejemplo, yo
Si ustedes me preguntan cuál es mi tema favorito, es la desertificación, ¿ya? Ese es mi tema favorito. Y yo elegí, siempre trabajo en temas de sequía, desertificación, degradación de tierra, porque es algo que a mí me motiva, es algo que a mí me mueve, ¿ya? Es algo que a mí me toca porque yo vengo de un área rural, ¿cierto? Yo provengo viví, nací, crecí en un sector rural, por lo tanto, la desertificación a mí me mueve, ¿ya? Ojalá no existiera la desertificación, pero existe, por lo tanto hay que estudiarla. Y bueno, el tema tiene que ser acotado. Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en evaluar el riesgo de desertificación en el secano costero de la región metropolitana, en el caso, ¿cierto?, del humedal El Yali. Les poner un ejemplo, ya ese es le estoy compartiendo un trabajo de investigación una propuesta que estoy haciendo para poder estudiar la desertificación relacionada con el humedal El Yali, que como ustedes saben, el humedal ya es una zona donde llegan aves migratorias y que actualmente está siendo altamente intervenido por un lado, y por otro lado, por el punto de vista por el ser humano, por toda la población que se ha asentado alrededor del humedal, pero también todo lo que pasa en la cuenca del Yali afecta la disponibilidad de agua que tenemos en el humedal. Entonces la idea es como hacer una evaluación de la desertificación en toda la cuenca del estero del Yali. Pero bueno, esa es una idea. Ya, ese es un tema, ese es el problema, ¿cierto? Tenemos el problema, tenemos el área de estudio. Entonces, ¿con qué? Con algo que a ustedes los motive. Por eso es que puse, el problema, porque una vez que uno elige el área de estudio, ¿cierto? Y el tema, como es la desertificación, la problemática. Y la problemática en este caso es el riesgo que tiene la laguna del Yali, o el humedal del Yali, a desertificarse, y eso lo voy a evaluar. Súper acotado, ¿con qué metodología? ¿Cierto? Con una metodología para evaluar la desertificación en climas mediterráneos. Ya eso ya lo tengo como súper claro, pero ustedes tienen que pensar en algo así, pensar en un área de estudio que sea delimitada, ¿cierto? Que sea concisa, que sea precisa, y lo más importante, tener súper claro qué es lo que quieren evaluar. La elección ya de una problemática se condensa, ¿cierto?, en el motivo básico por el cual se realiza una investigación. ¿Ya? O sea, nosotros debemos primero seleccionar el tema, pero la problemática es la que nos motiva, es la que nos mueve. Por ejemplo, en este caso, a mí me motiva, ¿cierto?, evaluar la desertificación para poder proponer medidas de manejo en el humedal del Yali. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, es una zona importantísima desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. ¿Ya? Y eso a mí me mueve. ¿Ya? Eso es como un ejemplo que les doy desde lo que yo estoy proponiendo en un proyecto, de hecho. Ojalá me salga. ¿Y cuáles son los errores frecuentes cuando elegimos un tema ya sea para un trabajo como el taller que estamos haciendo o cualquier otro tema de investigación? Uno, que el tema esté desligado con la realidad y el contexto social. Es decir, por ejemplo, que queramos hacer una evaluación del riesgo y nunca hemos ido a terreno y no conocemos la realidad ni el contexto social, por lo tanto, ¿cómo lo vamos a evaluar? La forma, la metodología, o a lo mejor no existe ese riesgo ahí, sino que simplemente a nosotros muchas veces, tenemos como la percepción de que hay un riesgo ahí, y lo más probable es que nunca hemos ido a terreno y a lo mejor no existe eso, ¿ya? O sea, que hagamos algo que no está adecuado a la realidad. También puede que tengamos un enfoque teórico no apropiado para el desarrollo del tema, es decir, a lo mejor vamos a tener el tema ya, estudiado, o sea, pensado, ¿ya? Pero no estudiado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la desertificación, supongamos que yo voy a hablar de la desertificación y pienso que la desertificación es sequía, que es algo que
que siempre la gente tiende digamos, a confundir desertificación con sequía. No, la sequía es parte de la desertificación, pero la desertificación es mucho más que eso. Entonces ahí, si nosotros tomamos que la desertificación es sinónimo de sequía, estamos mal. Entonces el enfoque teórico no corresponde. Y lo otro es que, por ejemplo, si existe, no sé, un área, por ejemplo, un área que ya ha sido estudiada o que ya ha sido evaluada, por ejemplo, ya en la cuenca del río Puangue ya se evaluó las zonas de riesgo. ¿Para qué de riesgo por inundación? O sea, ¿para qué voy a volver a hacer el mismo trabajo de evaluar el riesgo por inundación si ya el área de estudio tiene, ¿cierto?, hecho el estudio de riesgo? Entonces no tiene sentido. Una cuestión que es súper importante, ¿ya? Y aquí vienen los contextos. Y es una crítica que yo siempre he tenido, porque muchas veces nosotros tomamos cosas que han aplicado en el extranjero a la realidad, a nuestras realidades locales, y no calzan ni pegan. Así muy coloquialmente le estoy hablando, pero ceñirse, dice el número 4, a modelos extranjeros sin un análisis de la viabilidad en el contexto. O sea, no es llegar y ver, mira, vimos una metodología en tal paper o en tal informe, lo vamos a aplicar aquí. No, lo vamos a aplicar a mi área de estudio, pero resulta que el contexto ni la realidad del área de estudio es la adecuada para aplicar ese modelo. También pasa mucho ya que los modelos extranjeros, sobre todo los europeos, tienen muchos indicadores y nosotros no tenemos esos indicadores. Por ejemplo, indicador de contaminación del agua, y la mayoría de las cuencas no tenemos esa información. Entonces, ya el no tener ese dato no es una traba para poder aplicar el modelo. Entonces nosotros tenemos que generar muchas veces nuestros propios modelos o adecuarlo a la realidad de nuestras áreas de estudio, pero no es llegar y tomar un modelo y aplicarlo. No, así como que viene de, no sé, de Suecia, de Estados Unidos, no. Hay que ver el contexto. Siempre hay que ver la realidad local. Ya conocer los lugares donde nosotros vamos a hacer estas investigaciones o estas evaluaciones. O ya el número 5 dice centrarse en temas bastante discutidos y controvertidos, es decir, que ya han sido muy tratados. O sea, la idea es que, por ejemplo, no sé, estamos hablando de la sequía o en Petorca. Hay muchas personas que han evaluado la sequía en Petorca. O sea, el problema del agua que hay en Petorca. Entonces habría que buscar otras áreas de estudio. O sea, no, digamos, hacer o repetir lo mismo en la misma, si ya está hecho el trabajo, no volver a hacerlo. El sexto que vemos acá en la diapositiva, no estar convencido del tema que ha elegido. Eso es súper importante, estar convencido de lo que quiero hacer, convencido de que quiero evaluar, en mi caso, la desertificación, convencida de que quiero evaluar eso, porque puede que durante el transcurso como si yo tengo duda con respecto al tema, puede que después me arrepienta, ¿ya? Y tome otro tema o sea, digamos, en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, ya la primera semana ya yo voy a hacer, ustedes dicen, yo voy a hacer este tema, pero después pasan 3 días después y se arrepienten. Entonces van a tener unos 10 días perdidos. Digamos, es preferible demorarse un poco más en la elección del tema a perderlo todo, ¿ya? Tienen que ser temas difíciles, o sea, lo que no tienen que hacer es tomar temas difíciles de investigar debido a problemas de tipo social, político y económico. Es decir, por ejemplo, ya voy a medir la cantidad de contaminantes que hay, digamos, y voy a hacer una evaluación multitemporal de 2 años en un río. Pero resulta que para hacer eso tienes que tener recursos. Entonces igual es complejo, ¿ya? Entonces hay que ver, de acuerdo con nuestras capacidades, si podemos investigar el tema o no. Y lo otro, que tienen que ser súper conciso, no ser vagos, no, tienen que ser como bien, digamos, bien acotados, bien claro,
y tienen que ser temas que despierten interés. Y sobre todo, bueno, en mi caso, ustedes saben que, como les venía comentando, yo trabajo en la desertificación, pero también porque la desertificación afecta a las personas. Y ciertamente es un tema que les interesa a la comunidad, porque en el caso de la desertificación es la degradación de los recursos naturales, de todos los recursos naturales en un lugar. Por lo tanto, genera mucha pobreza, mucha hambre en el mundo. Entonces, eso, por ejemplo, eso es un tema de interés, ya para mí, para la sociedad. Pero también hay otros temas que tal vez se pueden y que son también de interés para la sociedad, como son todos los riesgos, ¿cierto?, a los que estamos expuestos por el cambio climático. Entonces, hay una tremenda gama de oportunidades que tenemos para evaluar, ¿cierto?, y para ayudar a la toma de decisiones. Estos son los errores frecuentes en la elección del tema. Esto es lo que no tienen que hacer. Tienen que, por una parte, tienen que estar ligados a la realidad y al contexto social. Tienen que tener un enfoque teórico apropiado. Tiene que ser algo que no haya sido tan estudiado, ¿ya? No llegar y utilizar, tienen que ser modelos adaptados a la realidad, a nuestro contexto social de los países, ¿cierto?, donde ustedes están trabajando. Y bueno, que no sean temas muy estudiados, ¿cierto?, o lugares o zonas muy estudiadas. Tienen que estar convencidos de lo que van a hacer, ¿ya? Es algo que ustedes pueden realizar, o sea, que sea un tema fácil para ustedes y que sean concisos y sean súper claros en lo que quieren evaluar. Bueno, todos ustedes ya hicieron una tesis, por lo tanto, cuando hablamos de método, ustedes ya saben a lo que me refiero. Y bueno, estamos hablando de un conjunto de métodos, ¿cierto?, etapas y requerimientos para realizar la investigación o para realizar este taller. Por lo tanto, es un conjunto, ¿cierto?, cuando hablamos de métodos, de las estrategias, las técnicas que a ustedes les van a facilitar la solución de este problema y en este caso le van a facilitar el desarrollo, ¿cierto?, de este escenario de riesgo que tienen que generar. Por lo tanto, tienen que pensar en el objetivo, ¿ya? Por ejemplo, si su objetivo es evaluar el riesgo de inundación en el río, no sé, en el río Itata, la metodología debería de ayudarlos a lograr ese objetivo. Siempre es importante que el tema, la problemática, los objetivos y la metodología estén conversando, ¿ya? Y a veces corresponden los métodos a instrumentos o procedimientos, por lo tanto tiene que quedar súper claro cómo lo van a hacer, ya, para que cualquier persona pueda repetir el ejercicio. En él se tiene que definir el universo del estudio, la muestra, las unidades de análisis y también definir, en este caso, los datos, de dónde los van a sacar, con mucha claridad. Tiene que ser todo muy, muy claro para las personas que están leyendo, o en el caso de ustedes que tienen que presentar un video, para las personas que lo van a observar, ¿cierto? O los van a evaluar. En la plataforma ya voy a dejarles algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, ya vimos, no sé, ¿se acuerdan del primer curso que tuvimos, que vimos la metodología de ArcClim? Ya, por ejemplo, ese es un ejemplo. También hay un texto de identificación de escenarios de riesgo de inundación que también se los voy a subir a la plataforma. Para el caso de los riesgos de incendio, ya les voy a dejar esta metodología, que es una metodología española,
como ejemplo. En realidad ustedes pueden proponer otras metodologías de evaluación que seguramente ya han visto en el curso. Y hay un documento muy bonito que, a pesar de que es del año 2001, es muy interesante, que se refiere a la zonificación y evaluación de los riesgos naturales de tipo geomorfológico en el área urbana de la ciudad de Concepción. Así que bueno, les dejo estos son ejemplos. Ya ustedes ahí, me imagino, cierto, que a lo largo del curso tuvieron metodologías de cómo se evaluaban los diferentes tipos de riesgos. Por lo tanto, deberían ser capaces de poder aplicar alguna metodología. Recuerden que siempre tiene que haber coherencia entre el tema, la problemática, el objetivo, la metodología y, en este caso, el escenario o los resultados que ustedes quieran obtener. Tiene que ser coherente, ¿ya? Si, por ejemplo, el objetivo no es coherente con el tema y con la problemática, estamos mal. O si, por ejemplo, la metodología que utilizan es para evaluar otra cosa y no el riesgo que ustedes quieren evaluar. Entonces, todas esas cosas hay que fijarse, ¿ya? Y recuerden las recomendaciones que les di en las láminas anteriores con respecto a lo que no hay que hacer. Y bueno, de esta forma, el objetivo final de la actividad es presentar un escenario de riesgo y proponer medidas de gestión, ya el objetivo final del taller. Es decir, deberían de empezar por hacer un análisis de un escenario para proponer medidas de manejo. Y bueno, yo, como les comentaba, voy a estar con ustedes, estoy a cargo de los dos módulos, porque acá es sumamente relevante poder hacer un buen diagnóstico de estos escenarios. Y bueno, también es importante, por lo mismo, que ustedes coloquen énfasis en los factores de riesgo, amenazas, vulnerabilidades, y que puedan tener una metodología con la cual ustedes puedan evaluar o puedan cuantificar. O sea, eso es lo que tienen que presentar, ¿ya? Y aquí les quiero señalar algunos escenarios. Por ejemplo, pensar en el escenario, por ejemplo, que tuvo el aluvión de Chañaral, ya que fue un evento que se propició, ¿cierto?, que se registró en marzo de 2015, que tuvo como producto 31 fallecidos y 16 desaparecidos y 164.000 damnificados ya en Chañaral. Piensen en escenarios de este tipo: aluviones, también incendios forestales como el del año 2017, que fue catastrófico, ¿cierto? Se estima que se perdió un 2.2% de la superficie remanente, ya que era un 46.8% de la superficie potencial de ecosistemas terrestres, 22 ecosistemas afectados por incendios, afectación de ecosistemas. Incendios incrementaron la situación de fragilidad de la mayoría de los ecosistemas, y bueno, los ecosistemas más frágiles fueron los más afectados. Piensen en este tipo de escenario. Otro escenario que es recurrente o va a ser recurrente en los próximos años es lo que nos pasó este año, que tiene que ver con la gran inundación en la zona central de Chile. Es muy probable que estos episodios sigan, ¿cierto?, de manera más recurrente en el tiempo, los tengamos de manera más recurrente en el tiempo, por lo tanto también puede ser un escenario a evaluar. Y bueno, como producto, ¿cierto?, de este taller se debe realizar un video, ya que debe durar entre 15 a 20 minutos, en donde debe de analizar un escenario de riesgo, ¿cierto?, para finalizar con un diagnóstico. Entonces, el video, ¿cierto?, debe tener una estructura que debería empezar con una introducción a la temática, una descripción del área de estudio, obviamente que debería de presentar una problemática, cuál es el objetivo de hacer este trabajo, presentar una metodología y finalmente presentar, ¿cierto?, este escenario de riesgo como un diagnóstico. Y finalmente una lámina, ¿cierto?, o dos, en donde ustedes hagan recomendaciones de estrategias de gestión.
Y bueno, todo esto tiene un plazo, ya esto debería ser entregado el día 20 de enero hasta las 23:59 horas. A continuación, yo les voy a explicar un poco la metodología, o les voy a explicarlo un poco, les voy a explicar la metodología de este trabajo. Y es muy importante conocer la estrategia de trabajo, ¿cierto? Tener súper claro cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a trabajar este taller, para poder obtener este video que tiene que durar entre 15 a 20 minutos, en donde ustedes tienen que analizar un escenario de riesgo. Primero, tienen que seleccionar un área, un tema y área de estudio, que se espera que esto lo puedan realizar entre la semana del 18 y el 23 de diciembre. En esta semana 1 ustedes pueden realizar consultas por correo electrónico, utilizar el foro. Lo importante acá es que también cuentan con una semana de acompañamiento o con unos días de acompañamiento, o mejor dicho, una sesión de acompañamiento, ya que la voy a llevar yo, ya la idea es que podamos tener una sesión en vivo, ya individual, una tutoría individual con respecto a lo que ustedes piensan, ¿cierto?, realizar como tema y área de estudio. Se espera que en la tercera semana, ya una vez que ya nos hayamos juntado, que ustedes ya tengan seguro su tema y área de estudio, y ya hayamos tenido esta sesión tutorial, ustedes piensen y apliquen la metodología. O sea, que ya tengan como definida qué metodología van a hacer y la apliquen en esta semana, que es del 2 al 6 de enero. ¿Para qué? Para generar un escenario de riesgo que se espera que lo tengan ya realizado en la semana del 8 al 13 de enero. Y bueno, no van a estar solos, ¿ya? Porque en esta sesión de acompañamiento, que es entre el 26 y el 28 de diciembre, ustedes me van a decir, ¿sabe, profe? Yo voy a trabajar, no sé, riesgos de tsunami, ¿ya? Y ahí se va digamos, a designar un profesor que sea como especialista en esa área o que esté afín al área de tsunami, por ejemplo. Entonces ahí yo les voy a comunicar dentro de estos días, yo digo dentro del 28 ya deberíamos tener listos estos nombres. Y así ustedes también pueden hacerles preguntas a estos profesores con respecto a la metodología y a la aplicación de la metodología. ¿Ya? Entonces van a estar siempre acompañados, ¿ya? Estas 2 semanas, para finalmente en una quinta semana, ¿ya? Porque tenemos la tercera semana que es la semana en la que ustedes van a seleccionar y aplicar la metodología, y después van a generar este escenario. Pero también en estas 2 semanas no se tiene contemplado que ustedes entreguen, digamos, el trabajo final, sino que ustedes tendrían que entregar digamos, una retroalimentación docente, ¿ya? O una preentrega entre el 15 y el 17 de enero, ya donde se van a juntar, así como se van a juntar conmigo en una sesión de acompañamiento, se van a juntar con su tutor para que les revise lo que es escenario, ¿ya? Para finalmente, o sea, ustedes van a tener esos 3 días en los cuales van a tener que consultar con sus tutores, les van a mostrar ese trabajo, el tutor puede generar una reunión en línea, el tutor les va a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, sería bueno esto otro, les va a dar recomendaciones para que ustedes tengan 18, sino por 3 días más para poder arreglar eso y entregar el trabajo final, ¿ya? La idea es que se sientan acompañados en este primer taller, en el taller. Así que cualquier cosa, cualquier duda, probablemente nos vamos a juntar la sesión de acompañamiento, ¿cierto? Ahí vamos a aclarar estas dudas. Así que en la próxima lámina les voy a dar otras instrucciones. Bueno, la sesión tutoriada, ¿cierto? Que entre el 26 y el 28 de diciembre. Ustedes tienen que elegir entre estas fechas, ¿cierto? Y estas horas que tengo acá en la digamos, en pantalla, ¿cierto? Que ustedes están viendo el día y la hora que ustedes más les acomoda, ¿cierto? Para poder tener esta reunión tutoriada ya donde ustedes me muestren el tema, para
poder designarle, ¿cierto?, un tutor que sea como especialista en esa área, ¿ya? Entonces, para que los acompañe, ¿cierto?, y le puedan hacer preguntas por correo electrónico acerca de lo que están haciendo y puedan generar, ¿cierto?, este escenario de riesgo como un diagnóstico, ¿ya? Cualquier duda, ¿cierto?, yo creo que lo vamos a poder resolver en esta sesión tutoriada que vamos a tener entre el 26 y el 28 de diciembre y también me pueden preguntar por correo electrónico. Muchas gracias.